Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial enseño cómo realizar los cálculos y cómo tejer este escote para que quede perfecto, sin escalones, paso a paso. Este escote lo quiero hacer 24 centímetros el ancho por 8 centímetros la profundidad. Ustedes pueden tener otros números aquí. No voy a tejer la pretina ancha, por ahí no voy a tejer ninguna pretina porque aquí con este mohair finito, capaz que con cerrar los puntos basta. Si no, voy a tejer, voy a ver con la técnica I-cord una pretina aquí muy finita, veo, pero me parece que no. Por eso 24 por 8. Aquí en el centro nosotros siempre dejamos unos cuantos puntos aquí, donde nosotros al tejer cerramos en el centro los puntos todo recto, y después de a 2 de a 3 formando aquí esta curva. ¿Cuántos centímetros aquí hay que cerrar? Yo escuché la técnica, la estoy utilizando y me funciona. Tomamos la palma de nuestra mano, tomamos aproximadamente el ancho así 9 centímetros. Entonces voy a dejar aquí sin cerrar todo recto 9 centímetros, o sea, aquí sin disminuciones, en el centro se cierra todo recto. Ahora vamos a ver cuántos puntos hay en 24 centímetros, cuántos puntos hay en 9 centímetros. Hacemos el siguiente cálculo. Nosotros sabemos que la tensión de nuestro tejido, que en 10 centímetros nosotros tenemos 15 puntos, y a partir de esta medida hacemos los cálculos. Vamos primero a ver cuántos puntos son aquí en 24 centímetros. Miren, sabemos que 10 centímetros son 15 puntos. 24 centímetros, X puntos, no sabemos cuántos. X, 24 multiplicamos por 15, dividimos por 10, el resultado nos da, ya lo hice aquí los cálculos, 36 puntos. Ahora vamos a ver cuántos puntos hay aquí en 9 centímetros. Lo mismo, nuestra muestra de tensión, 10 centímetros, 15 puntos, es esto. 9 centímetros, no sabemos cuántos puntos, y vamos a ver, 9 multiplicamos por 15, dividimos por 10, serían 14 puntos. ¿Para qué queremos estos datos? Bueno, miren, aquí 24 centímetros son igual a 36 puntos. 9 centímetros es igual a 14 puntos. Y ahora tenemos que saber cuántos puntos hay que disminuir de un lado, de otro lado. 36 puntos, restamos 14 puntos, vamos a ir anotando. 36 22 puntos. 22 puntos dividimos por 2 porque lado izquierdo, lado derecho. 11 puntos de cada lado. Tenemos que disminuir, o sea, aquí 11 puntos, y aquí también vamos a dibujar. Para la gente que sabe hacer estos cálculos, ya los pueden hacer sin problema, pero hay mucha gente que no sabe, por eso explico, a ver si déjenme en los comentarios si se entiende esta parte o no.
11 y 11. Bueno, aquí ya sabemos que cerramos todo recto, 14 puntos. Sería 7 y 7. Este es el centro. Y aquí tengo que cerrar 11 puntos. Yo lo hago así. Número 7 divido por 2. 3 y 4. Y empiezo o con número 3 o con número 4. Aquí disminuir los puntos. En este caso voy a hacerlo número 3. Voy a disminuir 3. Una vez más 3. 2. Y después otro 2 o de a un punto. Esto eligen cómo quieren hacerlo. Después del 2 elijo a disminuir 3 veces de a un punto. Vamos a ver, 3 más 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos. De esta forma ya sabemos cómo. Y después tejemos, a ver, cuántas vueltas van a hacer aquí. Aquí cerramos 7. Volvemos, cerramos 3. Tejemos, volvemos, cerramos 2, 1, 1, 1 y después lo que resta de las vueltas que nosotros dijimos 8 centímetros son 19 vueltas. Las vueltas que sobran tejemos aquí todo recto. Todos los puntos dividimos por la mitad. Colocamos el marcador y voy a tejer ahora esta vuelta con los puntos al derecho hasta el marcador. De estas agujas lo que no me gusta mucho es este cable que se va para cualquier lado, pero bueno, o sea, tejemos hasta el marcador. Hay varias formas de cerrar los puntos de la parte delantera. Miren, podemos llegar hasta el centro, primero trabajar una parte, después otra, o podemos cerrar directamente aquí 14 puntos para que quede lindo aquí en el centro, para que no se note, ¿no? Cerrar 14 puntos, trabajar de este lado, después pasamos a este. Así lo voy a hacer. Antes del marcador quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Y empiezo a cerrar. Simplemente tejemos 2 puntos juntos al derecho. Paso nuevamente este punto sobre la aguja izquierda. 2 puntos juntos al derecho y así cierro estos 14 puntos que están en el centro. Así quedan cerrados los puntos y tejo hasta finalizar la vuelta todos los puntos al derecho. Después volvemos puntos al revés. Lado del revés tejemos con todos los puntos al revés y finalizando la vuelta dejamos un punto sobre la aguja. Damos vuelta al tejido. Y ahora me toca cerrar 3 puntos. Seguimos nuestro patrón. Este punto lo vamos a deslizar. Miren, paso primer punto sin tejer y voy a deslizar este punto que dejamos sin tejer también sobre este primer punto. Ahí cerramos un punto, tejemos 2 puntos juntos al derecho, cerramos 2. Todo flojo tiene que ser los puntos sin apretar demasiado. Cerramos 3 puntos. Tejemos ahora todo hasta el final. Puntos al derecho, después puntos al revés. Sobre el lado del revés dejamos un punto y de nuevo tengo que cerrar 3 puntos según nuestro patrón. Este primer punto lo cerramos de la siguiente forma. Paso punto sin tejer y lo deslizamos sobre este punto que pasamos sin tejer. Ahí cerramos un punto, tejemos 2 puntos juntos al derecho, cerramos 2 puntos,
2 puntos juntos al derecho, cerramos 3 puntos y sigo tejiendo hasta finalizar todos los puntos al derecho. Y cada vez que estoy cerrando los puntos voy marcando que ya hice esta parte, ahora toca cerrar 2 puntos. Por las dudas muestro, fíjense que mientras que estamos tejiendo esta parte, los puntos de otro lado están sobre la aguja circular, están sobre este cable. Estoy sobre el lado del revés, queda un punto sobre la aguja, damos vuelta al tejido y ahora tengo que cerrar 2 puntos. Deslizamos el primer punto, ahí cerramos uno y tejemos 2 puntos juntos al derecho, ahí cerramos 2 puntos, tejo al derecho hasta finalizar, lado revés, queda un punto, damos la vuelta y ahora tengo que cerrar un punto. ¿Qué hacemos? Deslizamos este punto, ahí cerramos un punto, sigo tejiendo con los puntos al derecho y voy a hacer 2 disminuciones más de a un punto. Miren cómo queda, no se nota donde después de lavar la prenda. Miren qué parejito, qué lindo, qué bonito queda esta parte del escote. Bueno, vamos a cerrar ahora aquí estos puntos. Tengo que cerrar 3, 2 y 3 veces de a un punto, porque la parte central ya la habíamos cerrado antes. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Miren, aquí para que quede bien esta parte, voy a subir este punto, miren, así. Y empiezo a cerrar los puntos. Como estoy incorporando un punto, voy a cerrar en vez de 3, voy a cerrar 4 puntos. Damos vuelta al tejido. Voy a agregar la hebra. Aquí agregué la hebra, lado del revés, y voy a cerrar 4 puntos, ya que agregamos 1. 2 puntos juntos al revés. Dos puntos juntos al revés, ahí cerramos 2 puntos. Tres. Y 4. Y tejo con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Sobre el lado del derecho dejo un punto sin tejer, damos vuelta al tejido, igual que de otro lado vamos a hacer lo siguiente. Paso un punto sin tejer y este punto deslizamos sobre el punto que pasamos sin tejer. Ahí cerramos un punto. Ahora 2 puntos juntos al revés voy a tejer para cerrar 2. Dos puntos juntos al revés y ahí cerramos 3 puntos. Tejo con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Lado derecho del tejido, aquí dejamos un punto, damos vuelta y me tengo que cerrar ahora 2 puntos. Deslizamos el primer punto,
de la aguja izquierda sobre el punto que estaba sobre la aguja derecha y cerramos un punto, y voy a tejer 2 puntos juntos al revés, cerrando 2 puntos, y voy a tejer hasta finalizar la vuelta con los puntos al revés. Y tengo que cerrar ahora 3 veces de a un punto. Queda un punto sobre la aguja, damos vuelta el tejido y aquí ya saben, paso el punto sin tejer y lo deslizamos el primer punto que está sobre la aguja derecha de esta forma. Cerramos un punto y sigo con los puntos al revés. Bueno, entonces voy a hacer 2 veces más, cerrar de a un punto, tejer 4 vueltas todo recto y cerrar los puntos. Así salió este escote, miren, perfecto, excelente, me gusta mucho cómo queda, muy prolijo, sin estos escalones cuando cerramos los puntos, una delicadeza.